compañero. Y bueno, vamos a empezar este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, orar. Papá, en este día, Señor, que ya termina, primeramente te damos gracias, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, que estemos en este lugar, Señor, a través del internet, Señor, orando, Señor, clamándote. Te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por todos los miembros de esta hermosa fundación de Dios, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que son especiales para nuestras vidas y que hoy has permitido, Señor, con las que podamos compartir. Te damos gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, ese regalo, Señor, de la salvación, Señor. Hoy, Señor, te damos muchísimas gracias y sabemos, Señor, que quizás por las afectaciones de nuestras almas, Señor, no podemos disfrutar del todo, Señor, de ese regalo maravilloso. Por eso hoy, Señor, traemos a confesión, Señor, delante de ti, todo aquello que nos está impidiendo, Señor, disfrutar de todas esas bendiciones, de todas esas promesas, de todos esos regalos, Señor, que has constituido en tu palabra para nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que podamos entender la importancia de tener ese Padre, Señor, proveedor, ese Padre que nos brinda protección y que también nos disciplina en el momento que debe hacerlo. Hoy, Señor, te pedimos que podamos entender la importancia de entender, la importancia de comprender y de tener una buena relación con nuestro Padre terrenal para poder conocerte a ti como Padre espiritual, para poder entender que eres el mejor papá, que suples todas nuestras necesidades. Hoy, Señor, queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú haciendo sanidad, Señor. Sanidad en nuestra alma, Señor. Sanidad en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, Señor. Aún en todo lo que decimos. Te pedimos, Señor, que hoy tu Santo Espíritu dirija esta reunión. Que tu palabra, Señor, sea ese mensaje que todos podamos recibir, Señor, a través del hermano Cristian Eduardo. Que sea, Señor, esa palabra, como lo dice, Señor, penetrando, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, con nuestro componente temático de la reunión en la noche de hoy ya iniciamos con la oración. Como segundo punto tenemos dimensión del alma, necesidad de libertad y sanidad emocional en la parte 17. El poder de la confesión en la sanidad y libertad emocional. Y por último, la oración final. Le doy paso a mi compañero y hermano Cristian Eduardo. Amén. Muchas gracias, compañera Lina. Muchas gracias a todos, a todas por estar allí. Que Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa noche y siempre sus vidas en Cristo Jesús. Bueno, es de mucha alegría que todos estemos allí reunidos para aprender, para capacitarnos en el ser, para luego hacer. Muy importante ese principio que hemos estado trabajando y desarrollando. Bueno, y lo primero, compañeros, es agradecerles a todos. Sé que algunos se han esforzado, otros lo harán después, pero las provisiones, las donaciones siguen llegando, seguimos formando esa ayuda tanto alimenticia como también de ofrendas misioneras para el ancianato Torrefuerte, que tiene 18, 19 ancianos, ¿sí?, a cargo, y tenemos el ancianato La Misericordia de Jesús, el anciano abandonado. Ese tiene 86 ancianos, que estas fundaciones son ancianatos que trabajan para sostener estos ancianos. Les proveen la manutención, lo que es la vivienda, el calzado, la comida,
y todo lo que es de aseo, lo higiénico. Entonces, les agradezco porque todo eso está llegando y estamos formando un patrimonio de bendición para dar conforme lo que de gracia hemos recibido. Entonces, gracias a todos. Sé que los que no han podido dar lo darán después, y esa es nuestra oración, que todos podamos ser bendecidos, que todos podamos tener lo suficiente de tal manera que podamos compartir con los demás. No se preocupen, hay unos que pueden ahora, otros podrán después, pero Dios no nos va a dejar sin esa bendición a ninguno. Somos un equipo aquí en la fundación, y lo que hacemos como fundación es como si lo hubiéramos hecho todos. ¿Listo? Entonces, eso es para los compañeros que de pronto a veces se sienten mal, que porque no han podido dar o algo así. No, usted también siembra su tiempo. Su tiempo en este mundo vale oro y es de mucho valor para nosotros. Usted también siembra ese tiempo que dedica, que deja de hacer cosas por estar aquí conectado, conectada, para formarse y aprender de Dios, aprender de su palabra. Eso también es ofrenda misionera que glorifica a Dios, porque usted lo que está recibiendo más adelante lo va a poder compartir con otros, y eso también es cosecha, eso también es de bendición. Entonces, compañeros, sigamos para adelante de la mano del Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con nuestra enseñanza en la formación del ser para luego hacer. Y veníamos trabajando en la constitución del ser, cómo Dios nuestro Padre nos creó. Entonces creó un solo ser, y dentro de ese ser puso unas dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Estuvimos trabajando en la dimensión del ser, el espíritu. Hablábamos de la convicción, de la conciencia, de la comunión, como las funciones de ese espíritu, como expresando y compartiendo con todos y cada uno de ustedes lo que dice la Biblia acerca del espíritu renovado en Cristo. Que cuando llegamos a Cristo, Dios nos da nuevamente ese espíritu renovado en Cristo, que por el pecado se había inactivado, que por el pecado estábamos muertos espiritualmente, pero que ahora por la fe en Jesucristo podemos empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Por nuestra fe en su obra en la cruz es que nosotros podemos en su resurrección comenzar una nueva vida que glorifica a Dios, una vida de obediencia, una vida de aprendizaje, una vida donde podemos conocer a Dios como Padre, y Él como Padre enseñarnos la vida que Él quiere que vivamos. Y estábamos también hablando en la segunda dimensión, bueno, en la dimensión del espíritu, vimos también sus dificultades y sus necesidades, y ahora pasamos a la dimensión del alma, y en el alma estamos viendo que sus funciones son la voluntad, las emociones, pero también está esa parte de la mente. Entonces, ese es el componente funcional del alma. Esos tres: la voluntad, la capacidad de decidir, las emociones que expresan lo que sentimos. Claro que sí. Y también está nuestra mente, que Dios ha establecido que a través de nuestra mente nosotros podamos tener ideas, proyectos, planes, propósitos en esta vida, porque esta es nuestra semejanza con Él, nuestra alma. Esas son las capacidades que tiene Dios también. Entonces, estábamos mirando que, bueno, miramos las necesidades de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero también miramos que necesitamos tener sanidad emocional de las maldiciones generacionales y también de nuestro pasado, de experiencias traumáticas. Estuvimos hablando un poco sobre eso, y estuvimos viendo que hay necesidad de estar sanos emocionalmente y de ser libres. Claro que sí, eso es una necesidad del alma, o sea, es indispensable, y Dios viene a hacer eso en nuestra vida a través de la obra que Cristo consumó en la cruz. Entonces, la libertad y la sanidad emocional la tenemos que resolver resolviendo, valga la redundancia, el pasado de maldición que quizá traíamos, y de dolor y experiencias traumáticas, bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Y por eso estamos viendo todas estas cosas que son esenciales en nuestra formación como servidores voluntarios en una entidad sin ánimo de lucro y que glorifica a Dios con su servicio. Entonces, ahí en pantalla, compañeros, tenemos dos rutas, ¿no? Abajo hay como dos letreritos.
la bendición y la maldición. Listo, ahí hay dos rutas, y está ahí Deuteronomio 30:19 que dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire cómo la vida, aquí habla de la vida de Dios, la vida espiritual, la vida en el espíritu, está asociada a la bendición, es decir, a la obediencia a Dios. La obediencia a Dios nos lleva a la bendición y a la verdadera vida en el espíritu. Pero la desobediencia nos lleva a la muerte, muerte espiritual, muerte, separación de Dios, lo he explicado muchas veces, y por esa desobediencia vienen maldiciones a la vida de una persona. Entonces, dice allí, en ese pasaje, escoge, ahí está hablando de una libertad de poder decidir, escoge, esto lo habíamos visto en enseñanzas pasadas, Él nos da a escoger, y nos dice y nos da una recomendación. Él como padre quiere lo mejor para nosotros y nos dice: escoge pues la vida, escoja la vida, porque ahí es que usted va a disfrutar de una vida en abundancia, la vida de Dios en esta tierra. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, aquí quiero explicarle algo, porque en la enseñanza pasada de hace 8 días, estuvimos mirando algo sobre el poder de la lengua, ¿cierto? Sobre el poder de la palabra, sobre el poder de lo que decimos. Entonces, es indispensable, compañeros, que nosotros podamos comprender, que lo que decimos tiene mucho poder, lo que decimos tiene total autoridad, tiene total consecuencia en el mundo. Entonces, por eso la bendición, usted mire que está ligada, la bendición es decir bien, por eso dice visión, visión de que se dice, que se declara, que se confiesa. Recuerda, hemos estado hablando de confesión, de reconocimiento. Entonces, lo que decimos para bien es de bendición, pero lo que decimos mal, maldición, visión mal, mal dicho. Entonces no necesitamos ser vulgares para maldecir. Es simplemente decir mal, hablar mal, ser pesimista, quejumbroso, ¿sí? Son cosas que uno debe tener en cuenta porque eso tiene incidencia total en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, por eso comencé con estas dos frases: la bendición y la maldición. Uno mismo es el que escoge cómo va a hablar. Y por eso estuvimos hablando que hace 8 días sobre ese proverbio, perdón, que en la lengua hay poder. Está el poder de la vida y de la muerte. Lo estuvimos viendo. Entonces es muy importante que usted entienda estas dos frases. Cuando usted le dice Dios te bendiga a alguien, pero cuando usted habla mal de él, o bueno, no vulgarmente, pero usted murmura de él, lo difama, estás maldiciendo, y eso trae consecuencias para uno y aún para el otro. Entonces es muy importante que entendamos ese poder que hay en nuestra lengua, en lo que decimos. Entonces mire que la bendición, ven, bien, decir bien, visión, bendición. Quiero que entienda bien esa palabra, porque uno la pronuncia y es muy ligero, pero eso tiene mucho contenido y significado en lo que decimos. Entonces bendición está ligado a la vida. Lo que decimos puede tener vida, o lo que maldecimos puede tener muerte. Maldición, decir mal. No necesitamos ser ni vulgar. El que dice vulgaridades, pues está en maldición y está ligado a la muerte, a la separación de Dios. Pero no basta con de pronto decir vulgaridades, sino que aún hablando mal, no sea algo bueno, aún estar hablando de otro, aunque no sea vulgaridad, tiene consecuencias e incidencias, porque es un mal dicho, mal decir mal. ¿Listo? Quería definirle como ese concepto para que ustedes se pudieran centrar más y yo también. Entonces Dios nos da a escoger. Aquí le vuelvo a hablar sobre eso. En otro pasaje, Deuteronomio 11, 26 y 28 dice: he aquí yo pongo delante de vosotros, delante de cada ser humano está la bendición y la maldición. La bendición, él le empieza a explicar: si oyeres los mandamientos de Dios, vuestro Padre. Bueno, si oyeres la voz de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, es decir, decir mal, está ligada a la muerte, si no oyeres los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová vuestro Dios.
y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en poses de Dios, en pos, es decir, ir en camino de dioses ajenos, de dioses que nosotros nos inventamos, que no hemos conocido. El único Dios verdadero es el Padre que está en el cielo. Entonces, ahí quiero dejarles esa parte para recomendarles que seamos prudentes al hablar, no solo entre nosotros, sino también entre la familia, entre los amigos. Hay recochas que bueno, son recochas, pero como lo que decimos tiene vida, tiene poder. Entonces hay que tener cuidado aún en la recocha. Lo recomendable es que ni en recocha se digan palabras que sean de maldición, aunque no son vulgares, pues no le van a hacer bien a la persona. Entonces hay que tener cuidado. Quería mostrarles esos dos textos porque tenemos 5 sentidos, el hombre tiene 5 sentidos, a través de los cuales percibe la impresión de los objetos exteriores, o sea, la parte material y física. Así tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Claro que sí. Pero hay veces uno se automaldice. Ustedes miren estos ejemplos. Hermano, no llames a la maldición en ningún momento. Esa es una recomendación. Dice, soy un idiota. A veces decimos eso de nosotros mismos. Uno mismo se automaldice y no se da cuenta. Son cosas que son parte de la cultura, por decirlo así, de hoy en día, pero que cuando uno estudia la palabra de Dios, sí tienen trascendencia. Y dice, soy un idiota, no valgo nada, soy muy feo, soy muy fea. Ay, ¿yo por qué salí así? ¿Yo por qué tengo esa narizota? ¿O yo por qué tengo esa frentota? ¿O yo porque soy gorda? ¿O yo porque soy delgado? Bueno, todo eso es decir mal, ¿sí? Porque Dios, que fue el que nos creó, sus manos extraordinarias, fue el que nos diseñó el alma, el cuerpo, el ser. Y cuando hablamos de esa forma, le estamos diciendo al diseñador perfecto que él se equivocó, que él no tiene razón y que por qué nos hizo tan feos y que por qué nos hizo tan orejones y por qué nos hizo tan flaquitos. Y empieza uno con la queja, ¿no? Con la quejabanza que a veces uno dice. Y todo eso es en contra de la misma persona, porque a Dios nos creó y Él creó pensando bien de nosotros. Y en el diseño de nuestra vida, nosotros somos perfectos para el diseño y el plan que Dios tiene en nuestra vida. Como Él nos hizo perfectos en toda nuestra manera de ser y de vivir. Que sea uno. El inconforme es otra cosa, pero Dios nos hizo perfecto para el plan que Él tenía cuando nos mandó a esta tierra a través de la matriz, el útero de nuestras madres. Entonces, ojo con eso, porque una cosa es la visión celestial y otra cosa es la visión del ser humano, que siempre está quejando, que tiene una cultura de maldición, digámoslo así, tiene una cultura de decir cosas malas, pero Dios es perfecto, Dios no se equivoca, así como nos creó nuestros ojos, nuestra mente, nuestra cara, nuestro color, nuestra contextura natural, es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios fue el que la diseñó así. Otra cosa es muy distinta, que uno se haya excedido en algunas y otras cosas y se haya salido de la figura que Dios creó. Eso es otra cosa. Hay gente que se enfermó, hay gente que comió de más, claro, todo eso está, pero nada de eso nos permite ver la bendición porque uno mismo se automaldice. Entonces, ojo, dice mal de uno mismo. Entonces dice, mi destino es sufrir. Hay gente que dice eso, yo nací para el sufrimiento. O hay gente que dice, yo por qué soy tan salada o tan salado. Ojo con eso. Primero, la sal en la Biblia no es lo que el mundo dice que es la sal. La sal en la Biblia es preservación, conservación, sazonar. Eso es en la palabra de Dios la sal. Pero la usan en el mundo para decir que son de malas o que tienen mala suerte, alguna cosa así. Ustedes me corregirán. Entonces dice, nací para ser perdedor. Hay gente que dice eso cuando no le salen las cosas bien. Se está automaldiciendo. Dice, nunca venceré en la vida y se automaldice. Mi marido nunca cambiará, o mi hijo, o fulano de tal, nunca cambiará, nunca dejará el vicio, porque él será así. Cuando dices a un niño,
salió igualito a fulano de tal, o al papá o a la mamá, salió igualito. Y a veces es algo malo, ¿sí me entiende? Casi siempre es por algo malo, que salió igualito. Mira, así de desordenado como es el papá o la mamá. Entonces, son cosas que se están maldiciendo, son personas que se están maldiciendo. Tengamos cuidado con eso, seamos prudentes, por eso estamos viendo estos detalles. Recuerde que las palabras tienen poder, como dice allí, y más, por ejemplo, si se trata de tus hijos, uno como padre o la madre como madre son la autoridad terrenalmente hablando más poderosas que tienen los hijos. Eso es, más poderosa. Y lo que los padres hagan o digan tiene repercusión en su descendencia, no solo en sus hijos, sino nietos, bisnietos y hacia abajo la descendencia. Entonces, seamos prudentes para vivir, vivamos conforme la palabra de Dios dice, declaremos bendición siempre a todo mundo, que eso se vuelva un léxico en nuestra cultura, el decir bien de los demás, el declarar bendición en todo lo que emprendemos, en lo que hacemos, en lo que nos rodea, ¿sí? Bendición para todo, que la bendición esté siempre en nuestro corazón y en nuestra boca. Eso le agrada a Dios. Dice también otro ejemplo de automaldición, más comunes, las más tradicionales. Dice, me estás volviendo loca, me estás volviendo loco. Esa es muy común frente a los hijos, frente a los niños, pero también frente a parejas, claro, entre familiares. Hay gente que tiene problemas con diferentes familiares con los que convive. Claro, y como tiene mala convivencia, no hay armonía, pueden salir de ese corazón herido, de ese corazón afectado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire todo lo que sale de un corazón lastimado, de un corazón que está cansado, fastidiado, hasta ofendido puede ser. Pero nadie nos puede ofender. Uno mismo decide si se ofende o no se ofende. Si usted deja que la ofensa le penetre y le llegue al corazón o al alma, usted también se ofende y carga resentimiento y expresa la amargura que hay en usted. Ojo con eso. Pero si usted esa ofensa la cambia por palabras de bien que salen de usted, las cosas cambian, el ambiente cambia y no va eso a penetrar en su corazón, que es el peligro de que eso penetre en la vida de uno. Entonces, ojo con eso, no nos dejemos afectar por lo que otro diga, ¿no? Si está diciendo mal de nosotros, nosotros lo bendecimos. No importa que nos esté diciendo malas cosas, nosotros lo bendecimos con todo el corazón y de esa manera vamos a también a guardar nuestro corazón, a conservarlo. No sé si hay algunos de los compañeros que quieran decir algo en este aspecto, puede participar. ¿Listo? Recuerden que esta es una enseñanza que permite que ustedes abran los micrófonos y den aportes, pongan ejemplos también, cosas vivenciales que ustedes viven. Por favor, si yo no alcanzo a ver aquí, las compañeras del departamento de misiones me ayudan a ver de pronto quién tiene la mano levantada o algo por el estilo. Entonces son cosas que hay que empezar a cambiar, que hay que empezar a romper esas cosas que decimos porque también afectan las emociones. Dice, mujer, ¿ha hablado mal de su marido en presencia de él o de otros? ¿Qué ha dicho? Mi marido es un idiota. Puede haber pasado, puede decir es una madre de un hijo. Eres un desgraciado. Esa es muy común en las peleas cotidianas entre parejas. Ajá, por ahí levantó la mano mi hermana María del Pilar. Adelante con su participación. Gracias, mi hermano Cristian Eduardo. Pues mira que lo que estás, bueno, Dios hablando a través de tu vida, digamos, me solía pasar, gracias a Dios ya no, que yo de pronto le decía a Johnny, a Valeria, era, ay, ustedes son unos perezosos, vea, barra, trapee, haga esto, y como con la cantaleta, ¿cierto? Pero Oh. ahora ya en Dios, gracias, le doy gracias a Dios por eso, que ya uno ha cambiado esas palabras, entonces ya no es, ay, usted es desordenado, sino, hijo, mira, te ayudo a organizar esta ropita, ven, coloquemos esto aquí, ven, ¿sí me entiendes? O sea, ya uno cambia como esa manera de hablar a uno hasta con los hijos. Entonces le doy gracias a Dios por eso, mi hermano. Ese era mi Amén, aporte. amén, mi hermana, muchas gracias. Uno cuando conoce a Dios y conoce la palabra, como dice la compañera, uno aprende a darle buen manejo a las cosas.
emprende a darle manejo y a tener más prudencia. La palabra también nos enseña que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Mire que no es mentir, sino profetizar. Llamar las cosas que no son como si fueran es, bueno, sé que mi hijo tiene, por ejemplo, la que usó la compañera, es desordenado. Yo lo siento y le digo, hijo, tú eres el hijo más ordenado del mundo. Vamos a quitar esta camiseta del televisor, vamos a quitar estos zapatos de la sala, los vamos a poner aquí. Y con ese amor y con esa paciencia uno profetiza, uno como padre tiene ese poder. Usted es el más ordenado que yo he podido conocer y usted va a ser ejemplo para sus hijos en el orden. O sea, usted ya no puede vivir por vista, dice la palabra. No viva por vista, viva por fe en que lo que usted declara de bendición para la persona, eso Dios lo va a hacer, lo va a cumplir, lo va a organizar y eso empieza a cambiar. Sus ojos verán más adelante lo que hoy no se está viendo. Ahora uno no entiende, pero después entenderá. Pero hay mucho poder en lo que decimos, entonces démosle mejor manejo a través del conocimiento de la palabra. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por esa participación. Hay otra cosa que se le dice también, regla general, la mujer al marido, pero puede ser también de la mujer, del marido a la mujer, claro, eso es de parte y parte, hijos a padres, padres a hijos, entre hermanos, entre parientes, entre amigos, es muy común. Las frases inadecuadas, impudentes. Dice, en este caso, eres un desgraciado, eres un maldito, ¿sí? Puede una persona ofendida decirle eso a alguien. Te voy a engañar. Mire que esta es tradicional, te voy a engañar. Eso puede estar, mire que a veces no se dice, pero la palabra dice que toda intención del corazón es pecado delante de Dios. Toda intención del corazón, imagínense. Ni siquiera que lo diga, sino que la intención de vengarse, la intención de decir mal del hermano, ya es un hecho consumado para Dios porque estuvo en tu corazón. Y Dios ve lo que hay en nuestro interior, en nuestro ser interior. Entonces, ojo con eso, ojo con esas malas intenciones, con esos malos pensamientos. Entonces, hay gente que dice, te voy a engañar. Como me hizo, así le haré. Ojo por ojo, diente por diente. Son dichos del mundo que no encajan con la palabra, que son contrarios a lo que Dios establece en su palabra. Entonces tengamos cuidado con eso. En la palabra ya todo cambia. En la palabra me dice que al que me persigue, yo lo voy a bendecir, que al que me pida, yo le debo de dar, con el ánimo de aún de regalarle. Entonces, ojo con los cambios. Es un cambio de cultura. La cultura del mundo es la que todo el mundo está desarrollando sin Dios, sin ley, como mejor le pareció y como mejor forma le pareció en su crianza, no sé, o en su cultura de su sociedad. Pero la palabra de Dios establece la cultura del reino de los cielos. Cómo se vive en el cielo, empezamos a vivir aquí en la tierra por obedecer la palabra de Dios. Y eso nos libra de muchos males, nos libra de la pobreza, entre ellas, entre otras cosas, de la escasez, de la ruina, la miseria, porque una de las cosas que trae el mal hablar es la escasez, la ruina y la miseria. Regla general, el que es escaso, el que está en ruina, el que está en escasez, regla general, pueden haber otros casos que no, esas personas son vulgares, son mal habladas, ¿sí? Mire su estilo de vida y puede ver que la persona que es mal hablada, vulgar o recochera con cosas que no son de bendición, tienen problemas económicos, tienen problemas en su estado financiero, tienen algún tipo de desorden y que la escasez los persigue. O pueden trabajar y echan en saco roto, el dinero no les rinde, o no se les ve que se les hace la plata. Cosas así pueden pasarle, porque son maldiciones que se empezaron a decir y que eso trae consecuencias a la persona y también puede afectar a los que son bajo su autoridad, como unos hijos, como unos sobrinos, como a alguien que uno cuida, por decirlo así. Entonces, ojo con las cosas que se dicen. Dice, hijos, no maldigan a sus padres, como decir, me la va a pagar, ¿no? Me la va a pagar. Es que a veces hay un ambiente tan tenso en el hogar que los hijos, ¿cuántos hijos no se fueron de casa hartos de los padres? Ese es un pecado y un error que todos cometimos, de querernos ir de nuestros padres porque no nos los aguantamos más. Muchas mujeres
se casaron, cogieron pareja, porque ya en la casa no daban más, no aguantaban más. Entonces vieron esa escapatoria, vieron como esa salida, como algo de salvación, y resulta que eso también trae consecuencias a la persona, puede traer problemas económicos, irse en enemistad, irse en ese estado. Para otro lado es encontrar allá también de pronto esa maldición que persigue a las personas. Entonces son cosas que hay que confesar delante de Dios para que nos ayude a sanar primero y a ser libres de todo tipo de maldición o de todo tipo de conducta que se tuvo en un pasado. Entonces son cosas que Dios nos ayuda a organizar, son cosas que Dios nos hace ver por la palabra, son cosas que Dios nos hace comprender a través de su palabra. Y yo le doy gracias a Él, a Dios Todopoderoso, por la palabra de Dios. Es un manual de vida que nos ayuda a organizar el camino que uno traía, porque uno sin Dios andaba descarriado, andaba como una oveja sin control, sin camino, sin rumbo, sin propósito. Pero cuando uno se encuentra con Cristo Jesús, Él lo lleva a uno a la palabra, porque la palabra es la que da testimonio de la salvación de Dios, el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ojo con eso. Entonces me dice, me la va a pagar o me las pagará. Por su culpa soy así. Eso se ve mucho por alguna omisión de algún padre o de una madre que no respondió, que de pronto no fue buen padre, que no estuvo allí. Bueno, por su culpa soy así. Eso puede salir de un corazón de un hijo herido. Dice, en vez de eso, perdonen y bendigan. Listo, hay que hacer un proceso de perdón. El proceso de perdón es indispensable para sanar un corazón, para hacerlo libre, ¿sí? Y que eso no se vaya a multiplicar en la descendencia. Todos, compañeros, lo que nos afectó, lo que está en las emociones, está en los genes, y eso se transmite si no se cancela. Si no se confiesa delante de Dios, se cancela, se renuncia. ¿Sí me hago entender? Y cambiar la maldición por bendición. Uno sabe cuando ha hecho las cosas mal, la conciencia a uno lo persigue. Entonces uno tiene que confesar eso delante de Dios, todo en detalle. Cuéntele su vida a Dios en comunión, en oración, cuéntele su vida. Y usted allá cuando termine de contarle, renuncie a las consecuencias de esa conducta suya o de esa conducta mía. Renuncie a ella, cancélela de su descendencia de ahí para allá. Cancela para que eso no se multiplique, porque ahora en Cristo Jesús podemos darle muerte a las maldiciones generacionales, pero solo en Cristo Jesús, el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué solo en Cristo Jesús? Pues simplemente porque Cristo llevó la maldición de nuestros pecados en la cruz, y ahí fue destruido el hombre de pecado y fue sepultado con todo nuestro pecado. En él fueron clavadas el acta de los decretos, que no era contraria, es decir, la factura por cobrar contra nosotros la llevó Cristo en la cruz. Lo que él pagó es lo que cada ser humano tenía que pagar por su maldad, por su pecado, por sus errores. ¿Sí me hago entender? Pero Cristo lo pagó él para que nosotros no tuviéramos que pagar. Entonces él es sepultado, al tercer día resucita entre los muertos, para que todo aquel que crea en esa obra reciba el beneficio del perdón de pecados, porque él paga y nosotros somos perdonados. Entonces en su resurrección nosotros podemos tener una nueva vida. ¿Me hago entender? Entonces miremos otros ejemplos rápidamente. Automaldición de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac es hijo de Abraham y Sara. Entonces Abraham y Sara tienen a Isaac. Isaac, Dios le da una esposa y se llama Rebeca. Y Rebeca, durante un momento de su vida, profirió una automaldición, de tal punto de que después de esa automaldición, Rebeca no se vuelve a nombrar en la palabra de Dios. Entonces tengan cuidado con eso. Y Rebeca era una mujer de promesa, era una mujer de mucha prosperidad, pero también de mucha hermosura física. Entonces, ojo con esto. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Sí ve? Está hablando maldición y que sea sobre ella. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida, ¿para qué quiero la vida? No, a veces la gente se aburre de la vida por la situación que está atravesando. Entonces, mire que ahí hay un ejemplo bíblico
de alguien que se afectó por lo que dijo, fue afectada, teniendo un esposo de bendición, siendo madre de una promesa de Dios. Entonces mire que todo lo que decimos tiene incidencia. Dice, muchas personas se automaldicen al igual que Rebeca. Estoy harta, nada me sale bien, me doy por vencida porque quiero, ¿para qué quiero la vida? Muchos se preguntan eso. Es importante notar que a partir de su declaración, Rebeca ya no aparece en otra parte del Génesis. Los hermanos han hablado mal de los gobernantes. Fulano es corrupto, el otro es pícaro, el país nunca prosperará. Tenemos que arrepentirnos de eso. El arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar para que luego cambies tu manera de vivir. Ojo con los gobernantes que a veces uno habla y se mete en conversaciones de otro que le están dando lengua al presidente o lengua a alguna autoridad. No nos corresponde eso porque todas las autoridades por Dios han sido establecidas, dice el libro de la carta a los Romanos, capítulo 3. Entonces, sean buenos o sean malos, por Dios han sido establecidos, por Dios, porque nos dan gobernantes, presidentes, gobernadores, según el comportamiento del ser humano, de la ciudad. Entonces, así mismo es el gobernador que Dios permite que esté en ese puesto de gobierno y administración. Entonces, hay que entender muy bien de que sobre ellos no podemos proferir maldición ni sobre nadie, ni sobre nosotros mismos. Dice, amado, fuimos llamados para bendecir y no para maldecir. Ojo con esa recomendación. Quien bendice muestra que es un verdadero hijo de Dios, que sigue las pisadas del Señor Jesús. Jesús nunca maldijo a nadie, siempre profirió bendición para todos. Él es el ejemplo. Entonces les recuerdo cosas que ya estuvimos aprendiendo. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otro texto que compartimos también es Mateo 17:20 y dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis diciendo a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces tengamos en cuenta eso, el poder de lo que decimos lo estaba diciendo Jesús aquí como algo que se cree con el corazón, que se tiene fe, lo decimos, eso tiene poder, es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas en el tiempo antiguo bendecían los hijos desde que estaban en el vientre de la madre, proferían cosas maravillosas de ellos, hablaban cosas hermosas de ellos, daban bendiciones, lo que iban a hacer, cómo iba a ser su salud, su vida, su ministerio, empezaban a profetizar porque ellos sabían el poder que había en la palabra. Y como eran los papás, eran los padres, entonces ellos con confianza lo bendecían y lo enriquecían desde ya. Le abrían las puertas, los caminos, los males no le iban a tocar. Muchas cosas que había para declarar aún estando los bebés en el vientre de las madres. Lo hacían en el tiempo de antiguo porque conocieron el poder de lo que se dice. Entonces dice también Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Miren cómo tiene incidencia el mal hablar en la parte de sustento, en la economía, en la prosperidad. Tiene consecuencia, las vanas palabras, las palabras que no son buenas, que son mal dichas. Eso trae ruina, miseria y escasez. Eso enfoca la palabra empobrece. Téngalo en cuenta. Mire que empieza hablando en toda labor hay fruto. Hay gente que camella, que trabaja, como se dice acá en Colombia, que camella, que verdaderamente se esfuerza por trabajar. Pero como que lo que hace con la mano lo borra con el codo, porque aquí dice las vanas palabras de los labios los empobrece. Entonces hay que tener en cuenta esta palabra que es muy profunda. Primera de Pedro 3:10 dice, ¿por qué el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios sus labios no hablen engaño, no hablen mentira? Si usted quiere ver buenos días, si yo quiero ver buenos días, refrenemos la lengua del mal, de estar mal hablando, y que nuestros labios siempre hablen lo verdadero, lo puro, lo noble, lo que es digno de virtud y de alabanza. ¿Listo? Entonces,
frente a las emociones, descendamos a las emociones, frente a las emociones que son las que estamos estudiando, cuando confesamos todo desequilibrio emocional, nosotros tenemos que empezar no solamente a arrepentirnos o no solamente confesar la situación de las cuales hemos venido hablando, todas las enseñanzas hacia atrás. También es necesario que nosotros cancelemos, renunciemos a todo tipo de consecuencia del pasado de maldición generacional. Entonces, cambiemos también ahí en esa oración lo que es la maldición por la bendición. ¿Listo? No solo nos quedemos en la confesión de los pecados o los errores del pasado, de las situaciones que identificamos del pasado, sino que también renunciamos a esa maldición, renunciamos a esas consecuencias, las entregamos y las clavamos en la cruz de Cristo Jesús, porque Él murió por nuestras rebeliones, por el pecado del ser humano, y Él destruyó ahí en la cruz todo lo que, de los errores que cometimos. Entonces, a partir de Él, en su resurrección, podemos declarar bendición. Entonces, mire, cuando usted tenga el sentimiento, porque un sentimiento, las emociones se expresan como nos sentimos en los sentimientos. Entonces, cuando yo tenga esa falta de amor, esa falta de ser apreciado, esa falta de ser valorado, de ser estimado o estimada, entonces usted tenga en cuenta versículos claves que lo van a enriquecer y que en ese momento de aflicción, llamémosle así, o esa falta de amor, usted puede proferir esa palabra que Dios le enseñó, como es esta. Entonces, si yo me siento que no soy amado, si yo en este momento me siento como deprimido, deprimida, entonces yo traigo a colación, tengo mi Biblia, compañeros, tenemos que tener la Biblia sagrada es nuestro manual de vida, así como todo lo creado, tiene un manualcito, tiene un librito que el creador dejó para cómo funciona, qué se puede hacer en caso de que se dañe, que se fracture o que se desprograme. Ese manual de todo lo creado, el del ser humano, el que nos creó, nuestro diseñador nos dejó también un manual de cómo funcionamos, de cómo podemos ser bendecidos, de cómo podemos ser felices, de cómo podemos ser sanos del alma, libres de las opresiones, de las situaciones, pero hay que leer ese manual, hay que estudiar ese manual, que es la Biblia, es la palabra de Dios sagrada, que hay que escudriñar esa palabra porque es nuestro manual de vida, nuestras instrucciones para la vida de parte de Dios, el del Creador tiene los planes más hermosos para nosotros en su creación. Su voluntad es perfecta y agradable, dice la palabra. Entonces, cuando uno no tiene ni siquiera ese librito, imagínese qué errores no va a cometer. En cuántos errores no nos metieron los sentimientos, el alma nos metió en unos problemas tremendos, tomando decisiones apresurados, acelerados. Eso terminó mal. Terminaba uno en problemas, hasta endeudado, por la ansiedad, por la preocupación. Todo eso son sentimientos, todo eso son emociones. Porque vivimos en las emociones si no vivimos en el espíritu. Las emociones son buenas ¿cuándo? ¿Cuándo las emociones son buenas? Cuando están sujetas al gobierno espiritual de Dios, cuando están sujetas al señorío de Cristo, es decir, a la palabra de Dios, cuando son instruidas, moldeadas, equilibradas, como establecidas en un equilibrio, ¿sí? Por el gobierno espiritual de Dios. Por eso Dios nos da un espíritu de dominio propio, es decir, que ahí las emociones no se van a desestabilizar, al contrario, se van a ir estabilizando a medida que tenemos una relación personal con Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces, si las emociones, compañeros, no están sujetas a un gobierno emocional, las emociones se desestabilizan, se afectan, se disparan, se hieren, se lastiman. Y si uno decide así, si uno vive en ese estado emocional afectado, pues ¿cómo le va a ir en la vida? Pues no le va a ir bien, porque está afectado en su interior. ¿Listo? Entonces, si están bajo el gobierno espiritual de Dios, la cosa cambia, ¿no? Ahí empieza el bienestar que Dios tiene para nosotros. El bienestar, estar bien. Entonces, dice aquí Isaías 53, que cuando yo tenga falta de amor, pues recuerde que alguien dio la vida por mí. Mujer, ¿a usted no le dijeron algo bonito alguna vez para conquistarla? No, es que yo daría la vida por ti. Pero Cristo Jesús, quiero decirle que Cristo Jesús, ese sí dio la vida por cada uno de nosotros. Ese sí en su pasión sufrió la cruz. Ese sí nos amó, porque Él nos amó así como somos.
podemos ser perversos, groseros, desobedientes, lo que sea, lo que usted me quiera decir, pero Él nos amó así, borrachos, parranderos, jugadores, nos amó así, y así por cada uno de nosotros se entregó en la cruz. Imagínese, si usted tiene falta de amor, su solución es Cristo Jesús. Claro, ese la amó como usted es, la amó como la diseñó, como la creó, y ya es otra cosa que no nos va a dejar igual. Él nos va a transformar, claro, nos va a cambiar para que vivamos mejor, pero todo lo malo que se cometió y las consecuencias las pagó Cristo en la cruz. Ese sí nos ama. Entonces él llevó en la cruz el desprecio, el rechazo, sufrió todo tipo de dolencias, sufrió profundamente por nosotros, fue castigado, lacerado, ¿sí? Fue despreciado y no le importó eso porque nos amó, porque lo estaba haciendo por amor a la humanidad. Sigue diciendo que Cristo Jesús, Él fue angustiado, puesto en angustia, afligido, y llevó todas esas cosas que el ser humano pueda sentir, como la aflicción, el rechazo, el abandono, la soledad, la falta de amor, la falta de aprecio, la falta de valor, la llevó Cristo Jesús siendo Dios y siendo Rey de Reyes. Él sufrió todo eso para poder destruir ese poder en cada ser humano, ese poder maligno que son esas afectaciones, las lleva Él para destruirlas en la cruz, y que el que ponga su fe en Él no las lleve, claro, no las lleve y sea libre de todas esas cosas y pueda tener una vida de mucha bendición aquí en la tierra. Entonces, Él fue a la cruz para mostrarnos su amor y fue voluntariamente, sin condiciones, sin peros, fue por amor a nosotros. Entonces, cuando tenga falta de amor, acuérdese de lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dio su vida, le costó la vida, que no es lo mismo. Entonces, también hay sentimientos de soledad. Hay veces nos sentimos solos, me siento sola, me siento solo. Entonces, usted ahí es cuando va a sacar el Salmo 73. ¿Me hago entender? Usted, son citas que usted debe tener separaditas para que cuando usted tenga ese sentimiento así, usted se ponga a leer la Biblia y se pone a orar y verá cómo cambia su estado, cambiará su estado y no deja Dios que usted se meta en las profundidades y caiga en una depresión. No lo va a dejar caer en una enfermedad de ansiedad profunda o de aflicción profunda, que eso lo pueda llevar a la muerte anticipadamente. Entonces, todo esto es sanidad del alma, sanidad del corazón y liberación interior. Entonces, la soledad. Entonces, identificamos la soledad en un momento de nuestra vida, saquemos la Biblia, Salmo 73, 23 al 26, y lo voy a leer, y con ese voy a orar. Con todo, yo siempre estuve contigo, me dice Dios. Me tomó Él de la mano derecha como el papá toma la mano del niño para guiarlo, para llevarlo por el buen camino, que le favorezca, que le convenga. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Después me voy con Él cuando parta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Diste este salmo. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Son salmos con los cuales uno puede orar, con los cuales uno puede meditar, en esos momentos donde las emociones se quieren soltar de la vida espiritual y sienten soledad, se sienten solos. Entonces, el alma hay que bendecirla. Bendice, alma mía, a Jehová. Hay que ordenarle al alma que salga de ese estado y que alabe a su Dios, a su creador. Más vale póngase a hacer eso, ¿sí o no? Entonces, como el que le dice, no se queje, más vale sea agradecido por lo que ya tiene, en vez de estarse quejando por lo que le falta. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Dios nos salvó y nos amó con amor eterno. Entonces, de esa manera, con la palabra, le podemos hacer frente a cada estado, porque nosotros a veces nos metemos en diferentes estados, en la soledad, en la falta de amor. Aquí tenemos el miedo. Miedo nos puede dar a cualquiera, claro, somos seres que tenemos emociones. Le recuerdo y se lo repito nuevamente, las emociones son buenas, pero si están bajo el gobierno espiritual de Dios, si están entrelazadas en el espíritu a la palabra de Dios, ahí podemos tener unas emociones saludables, sanas, a través de la confesión delante de Dios, en la comunión con Dios. Entonces el miedo, compañeros, ya casi terminamos. Salmo 23, 4. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Un salmo tradicional, pero poderoso,
que cuando usted tenga temor, cuando usted tenga miedo, ese salmo nos sirve. Si lo tenemos ahí separadito con la palabra, entonces lo abrimos y empezamos a leer ese salmo y oramos con ese salmo. Es que para nuestra enseñanza se escribió lo que está en la palabra, y usted va a sentir cómo esa afectación que en ese momento sientes, ese miedo que en ese momento te invade, va a desaparecer por el poder de Dios y de su palabra, porque estás declarando palabra de bendición y no de muerte, ¿no? Entonces estás declarando bendición para que el poder de Dios venga a tu vida y desaparezca y se disipe todo miedo, todo temor que pueda existir en tu vida. Entonces hay que cambiar, ¿no? Mire cómo hay que cambiar, y todo está sujeto a lo que decimos, a lo que confesamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otra palabra dice en Salmo 27:10, los salmos son muy buenos para los estados del alma, muy buenos. Dios usó mucho al rey David en sus situaciones para que nosotros también pudiéramos superar cada circunstancia de pronto en el desierto, por decirlo así, en una circunstancia difícil. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Mire, ahí está ese salmo, que de pronto también la gente tiene miedo de pronto de perder a sus padres. Aquí está ese salmo, y Dios nos garantiza que aunque ellos no estén, Dios me recogerá. Eso le sirve a la persona para que ese miedo desaparezca y se centre en el único que es eterno, que es Dios. Si Dios es tu pastor, nada te faltará. Entonces hay que seguir para adelante. Los amamos, los bendecimos, valoramos cada compañía, pero usted debe amar a Dios por encima de todo lo terrenal, por encima de todo lo terrenal, para que sus emociones estén conectadas a la fuente que nos mantiene estables, que nos mantiene llenos de paz, de gozo y de salvación en el Señor Jesucristo. Otro detalle, el miedo. El miedo. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, cuando hay enemigos, cuando hay gente que te acecha, que te persigue, declara esta palabra para tu vida. ¿Qué diremos si Dios es con nosotros, si nosotros estamos en el equipo de Dios, del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el jefe de todos los espíritus, el jefe sobre los jefes? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Se preguntaba ahí el apóstol Pablo, porque está en un momento de persecución quizás. Entonces sigue diciendo también, mire la declaración aquí, Romanos 8:37-39 dice, son todas estas cosas le sirven a uno para orar y para tener comunión con Dios en los estados emocionales en que uno se llegue en cualquier circunstancia a meter. En ejemplo, el miedo. Entonces mire lo que él dice aquí. Antes, en todas estas cosas, las cosas que uno está atravesando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, mire lo que va a decir aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, compañeros, en Cristo Jesús lo tenemos todo y nada nos puede tocar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú pones la fe en Él, te garantiza a Dios que ninguna de estas cosas que pudieran acontecer nos podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios en nuestra vida lo es todo. Nos da paz, nos da seguridad, nos da certeza, nos da convicción en la vida para vivir una vida estable, una vida de bienestar, una vida tranquila, una vida segura, porque está guardada en Cristo Jesús. Entonces seguimos haciéndole frente a las emociones que en cualquier momento se pueden disparar. Una muy típica y muy común, la preocupación, famosísima, la preocupación. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos. Aquí la palabra afanosos es apresurado, desesperado, ansioso. Aquí la palabra afanados es ansioso. Si no sean conocidas por nada, es una orden, es un mandamiento, ya por nada esté afanoso,
por nada se acelere, por nada, como dicen los muchachos, no se azare por nada, no se azare. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, lo que necesita, lo que le preocupa, no sé qué te preocupa, que se dé algo, que alguien gane. Todo eso son peticiones que usted tiene en el corazón, anhelos, por pequeño o por bobada que le parezca. Si lo está poniendo ansioso, si la está poniendo ansiosa, pídasela a Dios. Pídaselo a Dios, porque la Biblia dice, no tenés porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. Pero entonces pida, porque Dios es todopoderoso para darnos de todo. Y dice, y nos dio la vida, entre otras cosas, para vivir de todo. Entonces dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego, es decir, ruego, súplica, rogativa, petición, en oración, con acción de gracias. La acción de gracia nos calma, nos trae un estado de paz, de tranquilidad. El agradecimiento a Dios nos liberta de ese apresuramiento que vive el mundo, ¿me entiende? Y entonces viene cuando usted ora y presenta esas peticiones que te tienen azarado, que te tienen azarada, cuando usted ora, entonces dice que con acción de gracias, dice que viene una consecuencia buena y es la paz. Dice, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo que podamos comprender, es una paz que trae unidad a la persona. Aquí la palabra paz, ahí nos unifica entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos. Porque el que no tiene paz, piensa una cosa, siente otra y decide otra. Otra vez, el que no tiene paz, piensa una cosa, siente otra y decide otra. Hay gente que se acuesta y preocupado toda la noche y dice, voy a decidir esto, pero mañana se levanta, enfrenta el tema y ya cambió opinión. En ese momento cambió opinión. Entonces, piensa una cosa, siente otra y decide otra. Eso no es paz. Está dividido uno mismo dentro de uno. Pero cuando la paz de Dios viene a uno, usted está tranquilo en el pensamiento del Señor, en el sentir del Señor y en lo que Dios le va a guiar. Entonces, usted va en paz, en gozo y con el poder de Dios en su vida. Entonces dice que sobrepasa todo entendimiento y lo más importante, guardará vuestros corazones, lo cuidará, lo preservará y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús, dice ahí, porque todo lo hemos recibido, compañeros, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Cristo Jesús es el todos de Dios, en Él lo tenemos todas las bendiciones, habidas y por haber. Preocupación, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. La preocupación del hombre, la comida, la bebida y el vestido. Bueno, ahí le podemos también de alguna manera interpretar allí que es la manutención. Pues eso normalmente le preocupa al ser humano, pero Dios le dice, no se preocupe por eso. Vea, los animales, ellos no trabajan ni hilan, pero Dios las mantiene. Ojo, no estoy diciendo que no hay que trabajar, hay que ser camellador, claro, pero no se vaya a zarar cuando no tenga el trabajo, porque Dios sabe, conoce su corazón y sabe que usted necesita comida, vestido, bebida, y sabe qué es lo que usted necesita en su manutención. Dios se lo va a proveer. Y Dios siempre le va a proveer trabajo para que usted siempre tenga, porque Dios usa el trabajo para prosperarnos. Pero Él sigue diciendo en el Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los que no conocen a Dios se estresan, se ponen ansiosos por estas cosas que son terrenales como la bebida, la comida, el vestido. Pero vuestro Padre Celestial, lo que ya lo conocemos como Padre, sabemos que tenemos, Él sabe que tenemos esas necesidades primarias de comer, de beber, de vestir. Sí, Él sabe que tenemos unas necesidades primarias y nos garantiza en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, el reino espiritual, la vida en el espíritu y la justicia de Dios que es Cristo. Busquemos primero eso y todas las cosas nos serán añadidas. Él nos garantiza que nos va a proveer todo lo que necesitemos conforme su riqueza en gloria si buscamos su reino espiritual, su justicia que es Cristo, para obedecerle en la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echa toda ansiedad, toda tu ansiedad, échala sobre Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Claro, Él conoce nuestras necesidades. Entonces, para dentro de 8 días,
ya terminaremos la tristeza. Es otro estado emocional en el cual el hombre y la mujer, las personas se meten a veces, y vamos a terminar esa parte de la necesidad del alma de resolver el pasado emocional y el dolor bajo la gloria de Dios. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, pasaremos a la última necesidad del alma, que es renovar la mente. Vamos a pasar a la mente. ¿Listo, compañeros? Para que estemos allí. Porque en esta dimensión que es el alma nos movemos muchísimo, y ella debe estar sujeta al gobierno emocional de Dios. Y la mente es bien importante que esté renovada para que Dios pueda bendecirnos y nosotros podamos vivir la vida de Dios en nuestra vida. ¿Listo? Hay preguntas, hay aportes. En este momento tenemos poco tiempo. Preguntas, aportes a lo que hemos compartido, compañeras, compañeros. No tengan miedo, no tengan temor. Abra su micrófono y participe si tiene algo que Dios le puso en el corazón. ¿Listo? Si hay alguien que quiera aportar algo, que quiera decir algo de la enseñanza del día de hoy, lo puede hacer. Si no, se prepara mi Hola. compañero. Sí, bien pueda. Hola, buenas noches, compañero. Que Dios lo bendiga, pues, siendo un pequeño aporte de lo que usted decía ahora acerca de las palabras. Amén. Pues, Dios nos ha dado esa facultad de podernos expresar, de tener esas emociones, de comunicarnos. Entonces, pues es muy importante aprender a cuidar nuestras palabras, que estén ligadas al propósito y a la voluntad de Dios. El salmista le pide al Señor que haga de su boca un guarda, precisamente para que pueda saber en qué momento debe hablar y en qué momento debe callar. Entonces es muy importante, pues, de lo que usted ahorita decía, porque por medio de las palabras hay vida o hay muerte. Entonces es muy importante, pues, tenerlo en cuenta, porque muchas veces las palabras pueden ser la mejor medicina, pero si se dicen con mala intención van a causar tristeza. Ese es mi aporte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Muy, pero muy amable. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más quiere decir algo referente a este tema? Listo, entonces les doy las gracias a todos por su atención, por su compromiso para estar allí dispuestos a aprender. Y bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que tengan una excelente semana en el amor de Cristo Jesús. Y le damos paso a la compañera Rosa Amelia para despedirnos en oración. Mi hermana Rosa está por allí. Eso. Que Dios los bendiga, hermano. Hermanos, Dios los bendiga. Padre, en esta Amén. Noche, Señor, te damos gracias. Padre, gracias por esta noche maravillosa, Señor, donde tú nos has enseñado tu palabra, Señor. Padre, pongo en tu presencia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están presentes, Señor. Pido, Señor, por cada una de sus vidas, por sus familias. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, guardándolos, que seas tú proveyendo, Señor, lo que ellos necesitan, Señor. Tú conoces el anhelo de sus corazones, tú conoces cada necesidad de cada hermano. Te pido, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, haciendo la obra en ellos, Señor. Bendice a sus hijos, sus familias, Padre. Las personas, Señor, que no tienen empleo, te pido, Señor, que seas dándole esa provisión, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Oro por el hermano Cristian, Padre. Te doy gracias por la vida de él, Señor. Gracias por este siervo de Dios que nos ha enseñado, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Rey amado. Tu palabra dice, Señor, en Habacuc 3:17, Padre, aunque la higuera no florezca ni la viña haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.
Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra. Aunque vengan las pruebas, aunque venga la dificultad, sabemos, Padre, que tenemos un Dios grande y poderoso en todo momento, Señor. Te alabamos, aunque la higuera no florezca, Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos, Padre, que en ti tenemos la fortaleza, la fuerza, Señor, y sabemos que tú, precioso amado Rey, no nos va a dejar, Señor. A todas las familias, Señor, te pongo en tu presencia, Señor, que las bendiga, que las prospere en todo lo que ya hagan, Señor. Bendice a todo este grupo, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, bendice todas las familias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y una feliz noche.